Bueno, buenos días. Es verdaderamente un honor para mí acompañar al profesor Caferata Nores, así que agradezco a la organización por haberme colocado en este lugar. El profesor nos va a hablar sobre proceso penal y derechos humanos. La importancia del tema para todos nosotros es evidente, ya que podemos decir que nuestra misión, la misión de todos nosotros es, en definitiva, asegurar la vigencia del Estado de Derecho. Ayer la doctora Falvo hablaba de bregar por la plena vigencia de los derechos humanos en plenas condiciones de igualdad para todos los ciudadanos. Todos sabemos lo que se ha avanzado desde la Revolución Francesa para acá en el reconocimiento de la dignidad humana como una valla que el sistema punitivo no puede trasvasar. Primero con las constituciones liberales, en nuestro caso con la Constitución de 1853-1860, y más recientemente la importancia que ha tenido la incorporación de las principales declaraciones y tratados de derechos humanos al bloque constitucional, que conforma un cuerpo axiológico que debe impregnar todo nuestro sistema jurídico. Sin embargo, sabemos que en la operatividad real del sistema penal, los derechos humanos, si bien se va avanzando y se va progresando, no encuentran plena efectividad. De hecho, creo que el contenido de las conferencias que acabamos de escuchar se ocuparon en definitiva de este tema, ¿no? En la brecha que hay entre lo que dicen las normas y lo que ocurre en la realidad. Por eso creo que todos, como protagonistas principales del sistema, debemos reflexionar sobre cuál es nuestra responsabilidad en el asunto. Es verdad que la rutina de lo cotidiano suele ser un obstáculo para esto, pero tenemos que generarnos los espacios y el tiempo necesario para revisar nuestras prácticas desde esta perspectiva de los derechos humanos. Estas jornadas son una oportunidad, creo, inmejorable para eso, y además tenemos la suerte de contar con insumos de altísima calidad, como las reflexiones que seguramente nos va a dejar el profesor Caferata Nores. Así, profesor, lo escuchamos. Quiero, antes que nada, agradecer a la organización de este evento la distinción que me han realizado al invitarme para estar aquí hoy día con ustedes. Quiero agradecer especialmente a mi amiga, la doctora Falvo, a quien todos ustedes conocen, aunque después les puedo contar por qué. Creo que fundamentalmente es una persona absolutamente honesta con sus convicciones y absolutamente valiente, cosa que no es a veces muy común en ciertos roles y frente a circunstancias externas de presión. Bueno, todos sabemos, y esto a modo de introducción, cuando lo empezamos a decir allá por el 95, era novedad, hoy ya no lo es. Todos sabemos que nuestro sistema constitucional hoy se encuentra integrado por la Constitución Nacional y por la normativa supranacional de derechos humanos, que el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional incorporó en 1994. Nuestra vieja imagen de pirámide kelseniana, con la Constitución en el ángulo superior, ha permitido, a través de esta incorporación, una modificación y, en lugar de tener una terminación en ángulo, tenemos una terminación en meseta. Están al mismo nivel la normativa supranacional y la Constitución. Hay quien señala o dijo que esta normativa
de carácter supranacional poco le agregaba al derecho argentino, porque casi todo ya estaba en la Constitución nacional y en las constituciones provinciales y en los códigos procesales. Sin embargo, hay una disposición supranacional que configura una verdadera innovación en nuestro sistema, que es la incorporación del derecho al recurso del condenado. Y esto es una innovación porque hasta que esto ocurrió, la doctrina judicial de nuestra Corte Suprema era la siguiente: si el Código Procesal te acuerda derecho a recurrir, este derecho integra tu derecho constitucional de defensa. Pero si el Código Procesal no te acuerda el derecho a recurrir, no hay agravio de carácter constitucional por carecer de ese derecho. El leading case de este tema fue el famoso caso La Tablada, Gorriarán-Merlo, que fue el primer juicio que se hizo en democracia en contra de un copamiento guerrillero a una unidad militar. Se aplicó la ley de defensa de la democracia, se lo condenó en juicio oral y público, y esta ley no tenía la posibilidad de interponer un recurso contra la sentencia de condena. Por lo tanto, en Argentina, la Corte estableció este principio. Cuando se incorpora la normativa, se plantea el tema en la Corte Interamericana, y es allí en donde la Corte Interamericana le señala a la Argentina que el derecho a recurrir a una sentencia de condena es un derecho de carácter constitucional, hoy por la incorporación a nuestra Constitución de la Convención y antes también por la previa ratificación que se había hecho del Pacto de San José de Costa Rica. Lo real es que ahí se empieza a advertir, porque esto genera un movimiento político, genera un problema, cómo había que hacer para resolver esta cuestión, cómo se le acordaba derecho a este y a otros condenados para recurrir a una sentencia dictada muchos años atrás. Bueno, la solución vino por el lado de la política, pero ahí quedó instalado este valor. Hoy, si un código no te da derecho a recurrir la condena, o si dándotelo te lo quita, hay una violación a nuestra Constitución porque está vulnerado el derecho de defensa que, a diferencia de antes, hoy tiene expreso nivel constitucional. El derecho al recurso tiene expreso nivel constitucional. Bien, no asustarse, porque voy a tomar un pedacito que me parece no ha sido suficientemente desarrollado hasta el momento. Si nosotros miramos bien lo que dice, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el derecho que acuerda es a recurrir o revisar la sentencia y la pena impuesta. Este punto, el derecho a recurrir la pena impuesta, es un punto que me da la impresión no ha sido suficientemente estudiado o discutido, y me parece que vale la pena en este ámbito hacer algunas reflexiones sobre eso. Nosotros podríamos preguntarnos, ¿se puede recurrir la pena cuando la pena es una de las que no están previstas para la ley? ¿Sí? ¿O cuando se aplica una escala que no está prevista para ese delito? Sí. ¿O se aplican penas accesorias o otras situaciones de carácter punitivo no previstas? Sí. Pero eso es errónea aplicación de la ley sustantiva. Estamos frente a un concepto tradicional del recurso de casación. La pregunta es si un recurso de casación, que es el que se acuerda contra las penas impuestas en sentencias dictadas en juicio oral, el recurso de casación puede ir más allá,
puede entrometerse con la individualización concreta de la pena que hace el tribunal de juicio? Esta es la pregunta sobre la que quiero reflexionar. Si nosotros nos fijamos en los estándares de nuestra Corte Suprema, de muchos tribunales superiores, encontramos que la opinión es la siguiente. Tratándose la cuestión de la individualización de la pena de una atribución que tiene el tribunal de juicio, voy a tratar de ser fiel, tratándose de un poder o facultad discrecional, el ámbito del control de un recurso de casación sobre ese aspecto es solamente el que puede circunscribirse a los casos de arbitrariedad. Arbitrariedad significa no fundamentación, arbitrariedad significa no error, sino horror. La pregunta es, ¿podemos circunscribir una garantía constitucional como es recurrir la pena a los casos en que la imposición de la pena haya sido producto de un horror? Daría la impresión que no. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Puede una garantía constitucional expresa, como es esta, encontrar un muro donde topar en las atribuciones discrecionales de los jueces? Sobre esta combinación, atribución discrecional y muro para el recurso, hago dos reflexiones. Primero, esto de que es una atribución discrecional de los jueces es un invento de la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque el Código Penal, cuando quiere darle a los jueces alguna atribución discrecional, el Código Penal se las da. En el artículo 29, cuando habla de reparación de perjuicios, estando acreditado el perjuicio, pero no mención el monto de ese perjuicio, el Código Penal dice que lo fije prudencialmente el juez. Y no hay otro. Si nosotros tuviésemos que en el artículo 40 del Código Penal se señala la pena será individualizada prudencialmente a criterio del juez, podríamos hablar de una atribución discrecional. Pero esto no es así. El artículo 40 expresamente dice cómo y el artículo 41 establece de qué manera, con qué elementos, qué pautas hay que consultar. Entonces, reducir el funcionamiento concreto de los artículos 40 y 41 a una atribución discrecional que el Código Penal no menciona en los artículos 40 y 41. Mutar la naturaleza de los artículos 40 y 41, que es absolutamente reglada por una atribución discrecional, es una mutación que por lo menos nos tiene que mover a una reflexión sobre su error o acierto. Y además se me hace muy difícil aceptar que una atribución discrecional que tiene la justicia sea una valla frente al recurso contra la pena que tiene nivel constitucional y que tiene que tener una cierta amplitud como para funcionar como garantía y no simplemente como un ademán elegante de la normativa supranacional. Quizás nos pudiera orientar en esta respuesta, que intento que la busquemos, yo no traigo la solución.
en preguntarnos, ¿es aplicable a la cuestión de la individualización concreta de la pena los estándares de revisión casatoria que fijó la Corte Suprema de Justicia en el conocidísimo precedente Casal? Casal, para que refresquemos, tiene, diría yo, tres cosas fundamentales. Primero dice, no hay distinción de hechos y de derecho en una sentencia. Segundo, la casación tiene que agotar su capacidad de revisión sobre la sentencia, revisando también las pruebas, siempre que de ellas haya quedado constancia actuada que acrediten su contenido y fiabilidad, y que no haya en esta revisión cuestiones que dependan directa e inmediatamente de la inmediación propia del juicio oral. Esta enorme apertura que realiza Casal, con una interpretación amplísima de disposiciones sobre el recurso de casación que en realidad nunca la habían admitido con anterioridad, es también, me parece a mí, bueno preguntarse si lo podemos aplicar a la cuestión de la individualización de la pena, que como ustedes pueden advertir, se relaciona a cuestiones de hecho, porque las circunstancias para la individualización concreta de la pena son todas, o casi todas al menos, cuestiones de hecho. Esto intenta ser mi aporte. Buscar una respuesta, preguntarnos si esto de que el derecho de nivel constitucional de recurrir mediante casación una sentencia de condena y la pena, esta pena puede ser revisada con los estándares del juicio Casal o, en cambio, es solo una atribución discrecional del tribunal que la impone, que solamente puede ser revisada en casos de arbitrariedad o algunas otras palabras sinónimos que se utilizan para decir lo mismo. Segunda reflexión. Mi reflexión se relaciona con también un punto del recurso que es también relacionado con la pena, que es si el recurso contra la pena tiene o no efecto suspensivo. Y para dar una respuesta a esto que parece una pregunta a lo mejor media tonta, nosotros tendríamos que señalar que una pena va a ser tal cuando haya sido impuesta por un tribunal de juicio y luego haya quedado firme, sea porque no se recurrió, sea porque se recurrió y un tribunal superior dijo que estaba bien impuesta. Hasta que esto ocurra, desde que la pena se dicta hasta que queda firme, el penado tiene que empezar a cumplirla. Doy un ejemplo para que nos sea más fácil entender el punto que quiero señalar. Tenemos un juicio en donde el imputado está en libertad hasta el momento en que se dicta la sentencia. ¿Cuándo se dicta la sentencia? Que lo condena a una pena de prisión efectiva, el tribunal ordena su detención. Algo que ocurre frecuentemente, más en ciertos lugares, menos en otros lugares, nunca en otras jurisdicciones, lo cual genera también un tema que es sobre el que voy a concluir. Generalmente,
no vamos a encontrar a nadie que diga, no, miren, esto es la ejecución anticipada de una sentencia no firme. Aun cuando esta palabra, ejecución de sentencias no firmes, figura en algunas competencias asignadas a los jueces de ejecución en algunas provincias argentinas. Los jueces de ejecución tienen competencia para la ejecución de las condenas firmes y también para intervenir en la ejecución de condenas no firmes. Está escrito por tribunales superiores de provincia, no por mí, que soy abogado y ejerzo la profesión solamente. Fuera de esta confesión sin querer, lapsus calami, que estoy señalando, en general nadie va a decir, vamos a ejecutar por anticipado una sentencia firme. ¿Cuál es entonces la respuesta que se da a este señor que estuvo durante todo el juicio oral sentado, terminaba el juicio, se iba a su casa y cuando le dictan la condena va a la cárcel? Le dicen, no, esto es prisión preventiva. Esto es prisión preventiva, no es un anticipo de pena. Y esto nos obliga a ir a otra de las disposiciones de la normativa supranacional que también han significado un esclarecedor aporte a lo que es la naturaleza y los fines de la prisión preventiva. ¿Para qué se puede utilizar la prisión preventiva? Que no es la regla general. Dice la normativa supranacional, asegurar la comparecencia al juicio del acusado o a cualquier otro acto procesal o para asegurar la ejecución del fallo. Y de ahí se toman y dicen, está bien para asegurar la ejecución de este fallo, dictado pero no firme, vamos a imponerle a este señor la prisión preventiva. Porque el hecho de que le hayamos dado una sentencia de condena a cumplir, como se dice vulgarmente, le va a generar un Estado que necesariamente lo va a tentar a fugarse para no cumplirle. Pero todavía no está firme, decimos. Bueno, no está firme, pero que se arreglen las leyes procesales con esta pregunta. Entonces, esta cuestión de la ejecución inmediata de una condena no firme por la vía de la prisión preventiva, los códigos procesales la regulan de distintas y contradictorias formas. Hay algunos códigos que dicen, presumo, sin admitir prueba en contrario, que cuando la pena impuesta es de cierta magnitud, el imputado siempre va a optar por la fuga. Otros códigos dicen, presumo iuris tantum, en que frente a esta situación el imputado va a optar por la fuga. Y estos que presumen iuris tantum se dividen en dos categorías. Una categoría que dice, hay que considerar la pena impuesta en el caso concreto, pero también hay que considerar una serie de otras circunstancias que pueden demostrar en el caso concreto que no hay el peligro de que el imputado se vaya a fugar, a pesar de que haya sido condenado, mientras la sentencia no sea ejecutable como tal. Otros códigos procesales o las interpretaciones de jurisprudencia consolidada, palabra horrible, por lo menos para todos los que estamos pidiendo justicia del lado de la acusación, del lado de la defensa. La jurisprudencia consolidada de muchos tribunales superiores dice, esta presunción que la ley
acepta de que cuando hay una pena a cumplir, el imputado va a preferir fugarse que cumplirla, solamente se puede desactivar frente a circunstancias extraordinarias, que si uno se toma el trabajo de analizarlas, va a encontrar que son extraordinarias en serio. Parapléjico, 69 años y 11 meses, enfermedad terminal, único sostén de pariente discapacitado en el mundo. Lo dejamos al discapacitado solo si este tipo va preso y el discapacitado se nos muere. Si no se dan estas circunstancias, la presunción no se desactiva. Esto, mis queridos amigos, genera en este país una dispersión de criterios tan enorme que pone en riesgo el principio de igualdad ante la ley, principio que tiene que regir para todos los ciudadanos del país en forma igualitaria, porque de igualdad estamos hablando, sin distinción de los ámbitos geográficos o territoriales o jurisdicciones provinciales o federales de que se trate este problema. Tiene que haber un mínimo de igualdad. Ustedes dirán, ¿lo dice Cafferata? No, me voy a escudar. Lo dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esta Corte Suprema, en el precedente conocido como Berbisky, que hablando de la situación de las cárceles de esta provincia, termina entrando al tema de prisión preventiva y dice, es indispensable que exista un piso mínimo de igualdad entre la regulación de la prisión preventiva y su interpretación en todas las provincias. Porque, sigue diciendo la Corte, un principio constitucional, como es el federal, no puede tener el efecto de abolir otro principio constitucional como es el de la igualdad ante la ley. Y esta es una materia absolutamente pendiente. Es una materia pendiente que genera situaciones de enorme irritación. Yo puedo señalar lo que ocurre en mi provincia. En mi provincia, el último criterio que señalé, el de las circunstancias extraordinarias, es la jurisprudencia consolidada. Entonces, vos llegas en libertad, te dan 3 años de prisión efectiva y vas en cana. En cambio, en la justicia federal de la provincia, la jurisprudencia es distinta. Entonces, no te dan 3, te dan 5, te dan 7, te dan 15 años y vos seguís en libertad hasta que la sentencia queda firme. Y yo he tenido el mes pasado como abogado esta situación. Ir a la cárcel a que me firme el escrito de casación mi cliente que fue todo el año a mi estudio y que después de los 3 años y 2 meses que lo dieron está preso. Y tener otro cliente, otro abogado, porque el primero también lo era, que le dieron 5 años de prisión efectiva y que hablaba en mi estudio de cómo íbamos a enfrentar este tema de la casación. Esta es una desigualdad que la he vivido en carne propia y esto es lo que la Corte no quiere que ocurra. Y esto, mis queridos amigos de todo el país, en este auditorio privilegiado que tengo en este momento, creo que hay que hacer un gran esfuerzo. Alguna vez lo intentamos. En alguna función que me toqué cumplir, señalé que el Congreso de la Nación tenía que dictar una ley marco sobre este problema y algunos otros. Anoche, en una conversación particular, tuve la satisfacción de que el doctor Zaffaroni me dijo que él también creía que hacía falta una ley marco. Pero hasta que el Congreso de la Nación se disponga a tratar este tema, yo creo que mucho más rápido y eficiente va a ser generar un movimiento de opinión entre todos ustedes,
que luego tenga reflejo y que luego llegue a ciertos niveles y en ciertos niveles se tenga que plantear este problema de abajo para arriba. Que pase con esto lo que pasó con los principios de oportunidad, que los tendría que haber regulado el Congreso Nacional y nunca se animó. Que lo empezaron a regular las provincias y hoy día el 75% de los habitantes de este país gozan de principios de oportunidad porque los códigos provinciales les han acordado estos principios, con el problema de que gozan de principios de oportunidad que no tienen un criterio sistemático, que en una provincia son una cosa, que en otra provincia son otra cosa, pero en definitiva, vino de abajo hacia arriba. Y esto es lo que yo humildemente les dejo como sugerencia. Quiero terminar diciendo por qué he elegido estos temas, por qué a lo mejor lo mío podría haber sido más académico. Miren, yo tengo muy clara la diferencia entre opinadores del derecho y operadores del derecho. Los opinadores se pueden dar el lujo de hacer un congreso de derecho procesal y ponerle como título el cumplimiento de las sentencias. Jurados, dijimos con Granillo Fernández, jamás no está en el temario. Bueno, finalmente está. El tema del que estoy hablando tampoco estaba en el temario. Bueno, lo tuvimos que meter como se pueden ejecutar las sentencias no firmes. Miren ustedes la vueltita. Bueno, y ahí se opina. Y se opina porque nadie tiene responsabilidades. Es solamente un ejercicio intelectual. Ustedes acá son operadores porque tienen responsabilidades. Ustedes de los dos lugares en los que se encuentran institucionalmente tienen responsabilidades. Entonces, es por eso que intento hacer algún aporte concreto de reflexión que les permita ejercitar estas responsabilidades mejor. Porque, mis queridos fiscales y defensores, ustedes son operadores en el fondo del dolor, porque el derecho penal es dolor, la pena es un sufrimiento. Ustedes son operadores del dolor y el dolor solamente se palpa, no en los gabinetes universitarios ni en los despachos de las altas autoridades judiciales. El dolor se palpa en los locutorios, a veces horribles, de las cárceles de nuestro país. Entonces, si esto sirve para encontrar herramientas que sin afectar el sistema y sin mengua de la justicia pueda contribuir a aliviar esta operatoria del dolor, yo me sentiría altamente satisfecho y honrado. Muchas gracias.